esta charla introductoria en lo que respecta a 55 años sobre el ser y quehacer de la Sagrada Liturgia en México, camino de fomento y reforma encomendado a las comisiones para la pastoral litúrgica. El sueño de los padres conciliares, que quedó redactada en la Carta Magna Sacrosanctum Concilium en 130 números, se le encomendó a las comisiones nacionales y diocesanas para la pastoral litúrgica. Antes de hacer este pequeño o grande examen de conciencia, creo que es conveniente poner estos elementos que el padre Óscar mencionaba. Me han pedido dar una introducción al trienio. Dentro del capítulo primero de la Sacrosanctum Concilium, que habla sobre la naturaleza, es decir, el ser de la liturgia, su esencia, su eccheitas, y también del qué hacer, es decir, su actividad, su acción dentro de la iglesia. Es muy conveniente tener claros estos dos principios que están contenidos en los primeros 46 números del documento. ¿Por qué enfatizo esto? Porque a 55 años del documento, de la promulgación, todavía cuando hablamos de liturgia, normalmente nos referimos a la actividad litúrgica de la iglesia, es decir, a su quehacer, y nos olvidamos de su naturaleza, de su ser. Y cuando no tiene el quehacer una fundamentación teológica, corremos el riesgo de alterar los contenidos, los principios que impulsaron el fomento y la reforma después del Concilio Vaticano II. ¿Qué estoy diciendo? Los excesos en la reforma litúrgica o los casamientos con la liturgia preconciliar, creo yo, que tienen como causa el desconocimiento de estos 13 primeros números contenidos en el capítulo primero, que es donde está prácticamente la fundamentación teológica. Cuando tengo la oportunidad de dar clase, siempre digo, es el diezmo del documento. Si son 130 números, les digo, el diezmo hay que tenerlo bien claro, los 13 primeros números. En estos 13 primeros números están contenido el ser de la liturgia. Podemos también afirmar que estos 13 números se les conoce como los principios orientativos para llevar adelante el fomento y la reforma posconciliar. Principios orientativos. Perdón que enfatice, pero es para que nos queden claros los puntos de partida. Cuando hablamos del qué hacer de la liturgia como acción de la iglesia, me refiero a los números que van del 14 al 46, con el cual termina el capítulo primero. Estos números del 40 al 46, del 14 al 46,
los podemos dividir en principios operativos, por donde debe de caminar la liturgia, el quehacer, la reforma, el fomento, y están establecidos en los números que van del 14 hasta el 25. Concretamente, del número 14 al número 20, los padres conciliares hablan de la necesidad de una educación litúrgica, formación litúrgica. Imposible llevar adelante el fomento y la reforma posconciliar sin una adecuada educación litúrgica, que exigía desde ese momento mandar a sacerdotes a capacitarse en la ciencia litúrgica, que llegaran a nuestros seminarios, a nuestros institutos religiosos, con esta mentalidad de hermenéutica litúrgica y antropología litúrgica, para verdaderamente llevar adelante esta reforma posconciliar. Naturalmente, después de formar profesores para nuestros seminarios e institutos religiosos, urgía también ir preparando en la formación inicial, en los programas de seminarios, colocar la liturgia como una de las materias principales, además de la formación permanente de los sacerdotes y también de los laicos, para que así pudiera ir adelante este cometido. Lo que va de los números 21 al 25 es propiamente donde se establece el fundamento de la reforma litúrgica. Cuando habla de que estos temas de la reforma están encomendadas en primer lugar a la Iglesia como institución en lo que refiere a sus contenidos, o también lo que conocemos como las partes inmutables de la liturgia, donde la autoridad es de la Iglesia. Claro, más adelante dirá que la Iglesia podrá ir trabajando esto a través de una concienzuda investigación teológica, histórica y pastoral. O sea, no se trata simplemente de emitir una normativa en base a una rúbrica o hacer un cambio sin un estudio profundo respecto de esto. Naturalmente, el número 23 es quizá el más importante de esta parte, digámoslo así, operativa. El número 23 nos da la clave hermenéutica del fomento y reforma de la Sagrada Liturgia. ¿Cuál es la clave hermenéutica? Sana tradición y legítimo progreso. Aquí es donde está la trabazón de la liturgia posconciliar, en que no se ha comprendido no la tradición, sino la sana tradición, en que no se ha comprendido no la reforma litúrgica, sino la legítima reforma, el legítimo progreso, lo cual implica ni pelearnos con el pasado, ni aborazarnos en el futuro, sino en rescatar aquello positivo, inmutable de la tradición y abrirnos al progreso, a la cultura en la cual la Iglesia se va desenvolviendo. A partir del número, naturalmente, después del principio hermenéutico, la clave hermenéutica, la reforma se centra en dos cosas: en la riqueza bíblica y en la renovación de los libros litúrgicos.
En realidad, acuérdense que los dos movimientos que empujaron muy fuerte en el Concilio Vaticano II fue el movimiento litúrgico y el movimiento bíblico. Estos están a la base. Yo me atrevo a decir, y no por ser liturgista, pero sí los dos pilares sobre los que se sostiene prácticamente todo el corpus cristiano, el corpus christianorum, es la Biblia y la liturgia. No entro al tema de qué es primero, la Biblia o la liturgia, pero sí me queda claro que hay mucha liturgia en la Biblia y hay mucha Biblia en la eucología. Cuando hablamos de principios normativos, nos referimos sobre todo a los números que van del 26 al 46, que se centran principalmente en estos aspectos. ¿Qué cosa había que normar? Primero, las celebraciones comunitarias, la importancia del sentido de iglesia, de eclesialidad y la ministerialidad. Dos aspectos. La dimensión comunitaria, que expresa una claridad en la eclesiología del Concilio Vaticano II, que tendré oportunidad también de compartirlo más adelante, y la ministerialidad que se desarrolla en estos números que van del 26 al 32. Del 33 al 36 se resalta la dimensión didascálica de la liturgia. Otro elemento fundamental, aquellos aspectos de los que echa mano la liturgia para enseñar. En sentido estricto, la liturgia no evangeliza. Eso le toca a la dimensión profética, al precatecumenado, el anuncio de la buena nueva, el querigma y la catequesis de profundización querigmática. A la liturgia en sentido estricto le tocaría la catequesis mistagógica y la celebración litúrgica, que supone lo anterior. Con esto no quiero decir que la liturgia no evangelice o no catequice, pero tiene un antecedente, tiene una base fundamental. Es muy difícil llegar a la liturgia sin la fe y la conversión, como lo afirma el número 9 de la Sacrosanctum Concilium. Por eso, en esta parte, cuando se habla de la dimensión didascálica, en realidad los padres conciliares resaltan, por ejemplo, la importancia de los signos, de los símbolos, de los gestos, la palabra, la catequesis litúrgica, las moniciones, incluso la homilía. El único lugar donde la predicación recibe el nombre de homilía es dentro de la celebración litúrgica. Fuera de la celebración litúrgica le podemos llamar como queramos: sermón, disertación, panegírico, tesis, como quieran. Pero dentro de la celebración es homilía. Y si es homilía, tiene como punto de partida los textos eucológicos orados y los textos bíblicos proclamados, que naturalmente tienen un aterrizaje en el hoy concreto de una comunidad que celebra mediante la última interpretación que tiene del texto el Espíritu Santo en el kairos o en el momento celebrativo. Esto a propósito de algunas homilías que a veces en hojas amarillas y un poco atrasadas se van leyendo, o que se hacen para otros fines, un boletín de prensa, etc. No ahondo en el tema. Cuando hablamos concretamente de los números 37 al 40, nos referimos a los principios normativos en lo que refiere a la inculturación. Un tema hasta el día de hoy, con todo respeto, pendiente.
Muchas veces pensamos que inculturación son pueblos originarios, son culturas prehispánicas. Claro que las incluye, pero en el hoy tenemos una gran deuda con la cultura de la posmodernidad, la cultura del cambio de época o de la nueva época. ¿Qué tanto se está inculturando la liturgia? ¿Hasta dónde seguimos todavía celebrando, incluso evangelizando, con esquemas rurales en esquemas urbanos? Seguimos manteniendo a lo mejor lenguajes un poco, si no obsoletos, pero que le dicen muy poco a los jóvenes de hoy. Hoy tenemos que hablar, por ejemplo, en nuestra ecología, de hecho por ahí va la liturgia actualmente, los temas de actualidad en la liturgia van por la línea, primero, de una sexta instrucción posconciliar en lo que refiere a cómo deben de ser las traducciones vernáculas, que en el fondo el tema es inculturación y que el Papa está habilitando prácticamente a las conferencias episcopales. ¿Qué implica esto? Pues unas traducciones donde tengamos una eucología con claridad de doctrina, con estructura litúrgica y en lenguaje actual y moderno. Por ahí va la reforma en los textos conciliares o nuestros textos propiamente litúrgicos. Hay una cosa que es cierta, don Jonás hace un momento lo decía: los libros de la liturgia posconciliar o del Concilio Vaticano II están hechos, pero el pensamiento sigue todavía de antes del concilio. Ese es el gran problema. Tenemos libros posconciliares, pero nuestra cabeza todavía está con criterios preconciliares. Todavía utilizamos el libro para irlo conociendo, no conocemos el libro para irlo usando. ¿Cuántos de nosotros, hasta que le damos vuelta a la hoja, nos sorprendemos de que ahí hay un esquema celebrativo que jamás había pasado por mi cabeza? ¿Cuántas veces en el momento en que empiezo a leer la IGMR, empiezo a sorprenderme con cosas que yo no conocía, sino voy ejerciendo mi ministerio de acuerdo a lo que yo veo, lo que yo me imagino, o la forma celebrativa que yo estuve viendo durante mi infancia, mi adolescencia o mi proceso de formación? Hoy por ahí va la liturgia, en este tema de la sexta instrucción, en este tema de la inculturación, en este tema de las traducciones, en este tema de la variedad, sobre todo legítima, que existe, y con este nexo tan hermoso de la piedad popular. La última parte de este capítulo primero, que va de los números 41 al 46, refiere a la institución propiamente de las comisiones nacionales y las comisiones diocesanas para la pastoral litúrgica. ¿Qué son? Son organismos que de alguna manera, en colaboración con los obispos, porque son los obispos los que llaman a quienes forman estas comisiones, no solamente promueven, animan, acompañan la vida litúrgica de un país o de una diócesis, sino de alguna manera tienen que vigilar también, custodiar la recta doctrina y la reforma litúrgica. Aquí creo que es otra gran trabazón que tenemos. ¿Hasta dónde hay solidez en nuestras comisiones litúrgicas a nivel nacional, a nivel diocesano? ¿Qué tanto están verdaderamente constituidas? Estoy hablando del presidente de la comisión, de los responsables de las dimensiones. ¿Hasta dónde hay un trabajo? Fíjense, un trabajo de interdisciplinariedad y de transversalidad con las otras comisiones y con las dimensiones
que integran la comisión. ¿Hasta dónde verdaderamente tenemos el respaldo, la comisión, desde el obispo, para las celebraciones modélicas en las catedrales, en las parroquias, las celebraciones que preside el obispo? ¿Hasta dónde las comisiones verdaderamente tienen una voz? No para condenar, o como alguien decía en una ocasión, el padre Jacinto lo escuchaba de Puebla, decía que nos tengamos que convertir en la policía litúrgica, ¿no? Y que de repente hasta no falta expresión de alguien que dice, aunque los liturgistas digan lo contrario. Eso es una agresión, porque aunque los liturgistas, yo lo voy a hacer así. O sea, creo que ni se trata, por un lado, de que tengamos una policía litúrgica que esté viendo dónde nos equivocamos para inmediatamente, con una forma punitiva, intervenir, como tampoco por la otra, en una libertad de poder hacer lo que queramos, no tener el sentido de iglesia. En una palabra, esta pequeña reflexión nos hace ubicarnos en el encuentro. En este primer año, profundizaremos en los principios orientativos, es decir, los 13 primeros números de la Sacrosanctum Concilium, que dicen qué se ha hecho, dónde estamos, qué está pendiente. El próximo año profundizaremos en los principios operativos, cómo han operado o no han operado, en dónde van, qué está pendiente. Y en el tercer año, en los principios meramente normativos. No sé si lo hice rápido, no me gusta leer, pero ahí en el apunte que les han dado, palabras más, palabras menos, ahí los encuentran. Yo termino esta reflexión simplemente enunciando, no quiero leer, pero sí enunciando los principios orientativos, que es de los que nos ocuparemos en este año. Los 13 primeros números. Les leo solamente la introducción. Dice así: la naturaleza de la Sagrada Liturgia y su importancia en la vida de la Iglesia que peregrina en México, como legado de quienes con amor, sudor y sufrimiento afrontaron las discusiones teológicas en las aulas del Vaticano II, para abrir el camino de la reforma y fomento de la misma, después de un largo examen que comenzó el 21 de octubre de 1962 y terminó el 4 de diciembre de 1963 en presencia del Papa Paulo VI, con 2.147 votos a favor y solo 4 en contra, son los principios fundamentales o altiora principia, que justifican, acompañan y regulan la pastoral litúrgica, principal tarea de nuestras comisiones diocesanas. Este año profundizaremos en los principios orientativos que justifican, fundamentan y aclaran el ser y el quehacer de la Sagrada Liturgia. El próximo año estudiaremos los principios operativos que convergen, dirigen y encauzan el fomento y reforma de la Sagrada Liturgia. Y en el tercer año, los principios normativos que estipulan, custodian y aseguran la sana tradición y el legítimo progreso en la pastoral litúrgica de nuestras diócesis. El desafío para la pastoral de conjunto en nuestras diócesis ha estado, está y seguirá estando
en la vinculación que existe o debiera existir entre las comisiones profética, litúrgica y social, y la interdependencia de sus dimensiones. Al hablar de la comisión litúrgica y las dimensiones que la conforman, nos referimos a música, arte, piedad popular y culto a la Eucaristía, que tienen o debieran tener como fundamento los principios orientativos de la Sacrosanctum Concilium, que se impulsan y promueven a través de la formación, celebración modélica y animación litúrgica en sentido estricto desde la dimensión litúrgica como tal. Es decir, no podemos llevar a cabo un encuentro de la dimensión de música o de arte o de santuarios y piedad popular o de culto a la Eucaristía si no tiene un fundamento teológico litúrgico. Podemos tener gente cualificada, músicos, cantores, maestros, peritos, podemos tener antropólogos, artistas, arquitectos, pero si no le ponemos la base de teología litúrgica, corremos muchos riesgos. Y esto en una interdisciplinariedad. Y creo que la liturgia está a la mitad. Cuando me toque exponer la eclesiología, les explicaré un cuadrito que aparece ahí, que propongo yo de por dónde debe de ir. La Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica, como organismo respaldado y avalado por el obispo para llevar adelante su cometido, tiene como tarea fundamental no solamente favorecer la vida cristiana de los fieles, adecuarse a las necesidades de nuestro tiempo y promover la unión de los que creemos en Cristo, sino también abrirse a la interdisciplinariedad de las demás ciencias y religiones desde su ser teológico para entrar en diálogo con el mundo que lo rodea y en el cual se encarna. El punto de partida de la tarea que tienen las comisiones diocesanas para la pastoral litúrgica es el marco teórico conceptual, teológico o doctrinal que encontramos en los primeros números de la Sacrosanctum Concilium del Vaticano II como Altiora Principia o principios fundamentales para llevar adelante las tareas o proyectos de pastoral litúrgica en nuestras diócesis. Lo demás creo que lo tenemos claro. La Sacrosanctum Concilium es una constitución, tiene carácter de ley, fue promulgada por la máxima autoridad de la Iglesia y es la que está en vigor hasta el día de hoy. La liturgia que nosotros celebramos, pues, está regida por esta constitución. Por eso, el fomento de la vida litúrgica y la reforma de todo aquello que pudiera ayudar o llevar adelante el deseo de los padres conciliares está en dos tareas. Uno, conocimiento y profundización de la Sagrada Liturgia en cuanto a su genuina y original naturaleza de su ser. Y dos, su importancia en la vida y actividad de la Iglesia como su quehacer. La primera como acontecimiento histórico salvífico en el Hic et Nunc, bajo la razón formal de celebración teológica, ritual e histórica, y la segunda como acción didascálica, dinámica y de misterio, comunitaria y participativa, eficaz y ordenada, para así descubrir lo que es mutable y o inmutable dentro de la misma. Los principios fundamentales presentados en la Constitución en lo referente al ser y quehacer de la liturgia posconciliar son tres: los orientativos, los operativos y los normativos. En una palabra, los principios orientativos son el número uno de la Sacrosanctum Concilium. Nos deja claro sobre todo los dos aspectos del Concilio Vaticano II: fomentar la liturgia en su sentido de comunión y participación, fomentar, y la reforma litúrgica, cambiando lo que es mutable y respetando lo inmutable.
Eso nos queda claro desde el número 1 de la Sacrosanctum Concilium. Segundo, la dimensión teándrica de la liturgia. Es lenguaje humano y divino. Es teología y antropología. Es admirable comercio, como decía San Agustín, de un lenguaje de Dios y un lenguaje del hombre. Hermenéutica de los textos, hermenéutica fenomenológica de la comunicación del hombre. Los números 3 y 4 resaltan sobre todo la riqueza de las liturgias orientales, los ritos, cuánto nos pueden aportar y enriquecer al rito romano. La neumatología, la mariología, la riqueza de plegarias eucarísticas, etc. Esto es una cosa también importantísima. El otro principio es el principio cristológico, el misterio pascual como centro de la celebración. Después, el principio eclesiológico, la iglesia que nace del costado de Cristo, la sacramentalidad de la iglesia, la prolongación del misterio pascual de Cristo que se actualiza en la acción litúrgica. Después, la dimensión escatológica es el otro principio fundamental. Lo que pongo ahí en el centro, este cuadrito, se lo repito, ya lo dije. Para llegar a la liturgia es necesaria la fe y la conversión. En otras palabras, no hay liturgia sin querigma ni catequesis. El querigma y la catequesis aterrizan en la liturgia y la liturgia aterriza en el compromiso eclesiosocial, la koinonía ad intra y la misión que es martiría y que es diaconía hacia afuera de la iglesia. La última parte, todos la sabemos, el principio de la liturgia y la Eucaristía como centro y culmen de la vida de la iglesia y de la vida cristiana, y la piedad popular, los ejercicios espirituales y piadosos que preparan y prolongan la acción litúrgica, pero nunca deben de entrar dentro de ella, pues la liturgia es la acción sagrada por excelencia que no la iguala